Hola amigos, bienvenidos. Hoy conoceremos 7 oficios que han desaparecido con el pasar del tiempo. El último te sorprenderá. Imagínate caminar por las calles de una ciudad completamente a oscuras. Así eran las noches antes de la electricidad, cuando la única luz provenía de faroles de gas que iluminaban tenuemente las callejuelas. ¿Pero quién encendía esas luces? Los faroleros, esos guardianes nocturnos de la luz, eran personas fundamentales para la vida urbana del siglo XIX. Cada atardecer, estos trabajadores incansables salían con sus largas varas, conocidas como pértigas, que tenían un pequeño mechero en la punta. Con ellas, alcanzaban los faroles ubicados a varios metros de altura para encenderlos uno por uno. En Londres, estos héroes anónimos de la noche vestían uniformes especiales con botones dorados y gorras distintivas, lo que les permitía ser reconocidos fácilmente por los ciudadanos. ¿Te imaginas hacer este trabajo bajo la lluvia torrencial o en medio de una nevada? Pues ellos lo hacían sin falta, garantizando que las calles permanecieran iluminadas. Cada farolero tenía su propia ruta y conocía cada rincón de su zona asignada como la palma de su mano. En promedio, un farolero podía ser responsable de encender y apagar entre 70 y 100 faroles cada día. Al amanecer, realizaban el proceso inverso, apagando cada farol y, en muchos casos, también se encargaban de su mantenimiento. ¿Sabías que en algunas ciudades los faroleros también actuaban como vigilantes nocturnos? Mientras realizaban su labor de encendido, estaban atentos a cualquier actividad sospechosa y podían alertar a las autoridades. En cierta forma, eran los primeros sistemas de seguridad urbana. El oficio de farolero era tan importante que incluso inspiró canciones populares y literatura. El famoso escritor Robert Louis Stevenson escribió un poema dedicado a estos trabajadores titulado The Lamplighter, destacando su labor fundamental en la vida urbana. Pero no todo era romántico en este oficio. Los faroleros debían trabajar en condiciones climáticas adversas, enfrentarse a faroles defectuosos y, en ocasiones, lidiar con vándalos que dañaban las instalaciones. Además, el gas podía ser peligroso si no se manejaba correctamente. La llegada de la electricidad a finales del siglo XIX marcó el principio del fin para este oficio. Las bombillas eléctricas, más seguras y eficientes, fueron reemplazando gradualmente a los faroles de gas. Para 1920, la mayoría de las grandes ciudades ya habían adoptado el alumbrado eléctrico. Sin embargo, algunas ciudades mantienen faroleros como parte de su patrimonio histórico. En Londres, por ejemplo, hay 5 faroles de gas que aún son encendidos manualmente en Covent Garden, preservando esta tradición centenaria. El farolero nos recuerda una época en que la iluminación de nuestras ciudades dependía del esfuerzo humano directo, un tiempo en que la luz artificial era un lujo que requería dedicación y cuidado constante. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Continuamos. El pregonero. ¿Se imaginan un mundo sin redes sociales, sin televisión y sin periódicos? ¿Cómo se enteraba la gente de las noticias importantes? Hoy les voy a contar sobre una fascinante figura histórica, el pregonero. En las calles empedradas de la época medieval y hasta bien entrado el siglo XIX, existía un personaje fundamental para mantener informada a la población, el pregonero público. Este oficio era mucho más importante de lo que podríamos pensar, especialmente cuando consideramos que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. El pregonero era como el noticiero ambulante de la época. Vestido con ropas distintivas y equipado con una campana que hacía sonar para llamar la atención. Recorría las plazas y calles principales anunciando todo tipo de información oficial, desde nuevas leyes y decretos reales hasta eventos importantes y hasta los precios en el mercado. ¿Sabían que los pregoneros tenían que tener una voz potente y clara? No cualquiera podía ser pregonero. Se necesitaba una buena memoria, capacidad pulmonar envidiable, y sobre todo, ser una persona de confianza, ya que transmitían información oficial del gobierno local. Uno de los aspectos más interesantes es que muchos pregoneros desarrollaron técnicas especiales para que la gente recordara los mensajes más importantes. Utilizaban rimas y cantinelas pegadizas, algo así como los jingles publicitarios de hoy en día. Por ejemplo, podían cantar «Escuchad, escuchad». Por orden del rey, todo ciudadano debe saber qué nuevo impuesto habrá que atender. En las ciudades más grandes, los pregoneros tenían rutas establecidas y horarios específicos. La gente ya sabía cuándo y dónde encontrarlos para enterarse de las últimas noticias. Era común verlos en las plazas de mercado, frente a las iglesias y en las esquinas más transitadas. Pero no solo anunciaban noticias oficiales. También eran fundamentales para avisar sobre emergencias, como incendios o epidemias,
y para encontrar personas u objetos perdidos. Imaginen que eran como una mezcla entre noticiero, red social y sistema de alertas de emergencia, todo en uno. Un dato curioso es que en algunas ciudades, los pregoneros llevaban un registro escrito de todos sus anuncios en libros especiales. Estos documentos hoy son verdaderos tesoros históricos que nos permiten conocer la vida cotidiana de aquellas épocas. La tradición del pregonero fue tan importante que incluso hoy en día, en algunos lugares del mundo, se mantiene como una figura ceremonial o turística, recordándonos cómo se comunicaban nuestros antepasados. Con la llegada de la imprenta y posteriormente los medios masivos de comunicación, el oficio del pregonero fue desapareciendo gradualmente. Sin embargo, su legado nos recuerda la importancia de la comunicación pública y cómo las sociedades siempre han encontrado formas ingeniosas de mantenerse informadas. Si te gustó esta historia sobre los pregoneros, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote más contenido sobre curiosidades históricas. Seguimos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se comunicaban las personas antes de los teléfonos móviles y el Internet? Déjame contarte sobre unos verdaderos héroes de la comunicación, los operadores de telégrafo. En las bulliciosas estaciones de tren del siglo XIX, existía una figura esencial que mantenía al mundo conectado. Con sus dedos ágiles y oídos agudizados, los operadores de telégrafo eran los maestros del código Morse, un lenguaje de puntos y rayas que revolucionó las telecomunicaciones. Imagina esto, estás en 1870 y necesitas enviar un mensaje urgente a otra ciudad. El operador de telégrafo era tu única esperanza. Sentado frente a su aparato, transformaba tus palabras en una serie de señales eléctricas que viajaban a través de kilómetros de cable. Lo fascinante es que estos expertos podían descifrar mensajes a velocidades increíbles. Los más hábiles alcanzaban las 40 palabras por minuto, sin cometer un solo error. Para ponerlo en perspectiva, eso es más rápido que muchas personas escribiendo en un teclado moderno. En las estaciones ferroviarias, su trabajo era aún más crucial. Coordinaban la llegada y salida de trenes con una precisión asombrosa, evitando colisiones y garantizando que miles de pasajeros llegaran seguros a sus destinos. Un error en sus cálculos podía significar una catástrofe, pero estos profesionales rara vez se equivocaban. Los operadores desarrollaban un oído tan fino que podían reconocer quién estaba transmitiendo solo por el estilo de sus señales. Era como identificar la letra manuscrita de un amigo, pero a través del sonido. Algunos incluso podían mantener conversaciones mientras realizaban otras tareas, como si el código Morse fuera su segundo idioma. Durante las guerras y crisis, estos operadores se convertían en enlaces vitales. Transmitían noticias sobre victorias y derrotas, advertencias sobre desastres naturales, y mensajes personales que conectaban a familias separadas por grandes distancias. ¿Y sabías que muchos operadores eran mujeres? En una época donde las oportunidades laborales femeninas eran limitadas, el telégrafo abrió las puertas a miles de mujeres talentosas que demostraron ser tan competentes como sus colegas masculinos. La siguiente vez que envíes un mensaje instantáneo, recuerda a estos pioneros de la comunicación. Sus habilidades y dedicación sentaron las bases de nuestro mundo hiperconectado actual. El código Morse puede parecer antiguo, pero su legado vive en cada bit de información que viaja por Internet. Si te ha gustado este viaje al pasado de las telecomunicaciones, no olvides suscribirte para más historias fascinantes sobre los inventos y personas que cambiaron el mundo. Activa la campanita para no perderte ningún video, y cuéntame en los comentarios, ¿qué otra profesión histórica te gustaría conocer? Ahora conoceremos al cortador de hielo, un oficio fascinante que marcó una época donde la refrigeración era un verdadero lujo. ¿Te imaginas vivir sin refrigerador? Pues hasta mediados del siglo XIX, esta era la realidad de todos. La necesidad de conservar alimentos llevó a crear una de las industrias más curiosas y arriesgadas de la historia, la cosecha de hielo natural. Todo comenzaba cuando los lagos se congelaban en invierno. Los cortadores de hielo esperaban pacientemente hasta que el hielo alcanzara un grosor de al menos 30 centímetros. Armados con sierras especiales y picos, estos valientes trabajadores se aventuraban sobre las superficies heladas para comenzar su peligrosa labor. El proceso era todo un espectáculo. Primero, limpiaban la nieve de la superficie. Luego, usando herramientas especialmente diseñadas, marcaban una cuadrícula perfecta sobre el hielo. Con sierras de más de 1 metro de largo, cortaban enormes bloques que podían pesar hasta 100 kilos cada uno. Pero aquí viene lo más impresionante: en 1856, un solo empresario llamado Frederick Tudor, conocido como el Rey del Hielo, enviaba más de 146.000 toneladas de hielo por todo el mundo. Imagínate.
Desde Boston hasta lugares tan lejanos como la India, el hielo viajaba en barcos especialmente aislados con aserrín y paja. El negocio era tan lucrativo que para 1886, Nueva York consumía más de 1 millón de toneladas de hielo natural al año. Los cortadores de hielo podían ganar en 3 meses lo que un granjero ganaba en todo un año. Pero este trabajo tenía su lado oscuro. Muchos cortadores perdieron la vida al caer en las heladas aguas. El hielo delgado era traicionero y las temperaturas bajo cero no perdonaban. Una vez que caías, las corrientes te arrastraban bajo el hielo sin posibilidad de escape. Para conservar el hielo durante el verano, construían enormes almacenes aislados con gruesas paredes rellenas de aserrín. Estos edificios podían mantener el hielo durante meses, perdiendo solo un 10% de su volumen en todo el verano. Esta próspera industria comenzó su declive con la llegada de la refrigeración mecánica a principios del siglo XX. Las máquinas de hielo artificial poco a poco fueron reemplazando a los valientes cortadores de hielo, hasta que finalmente este fascinante oficio desapareció por completo. La próxima vez que abras tu refrigerador, recuerda a estos intrépidos trabajadores que arriesgaban sus vidas para que otros pudieran disfrutar de algo que hoy damos por sentado, un simple cubito de hielo. Si te ha gustado esta historia de ingenio y valentía, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos fascinantes de oficios olvidados que cambiaron nuestra forma de vivir. El fabricante de sombreros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué al sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas se le llamaba loco? La respuesta nos lleva a una fascinante pero oscura historia del siglo XVIII y XIX. En aquella época, los sombreros elegantes eran un símbolo indispensable de estatus social. Desde los majestuosos sombreros de copa hasta los delicados tocados femeninos, cada pieza era una obra de arte creada por hábiles artesanos en pequeños talleres. El proceso de fabricación era todo un ritual heredado por generaciones. Los sombrereros utilizaban fieltro, principalmente de pelo de conejo o castor, que debía ser moldeado para darle la forma deseada. Pero aquí es donde la historia toma un giro inquietante. Para suavizar y moldear el fieltro, los artesanos utilizaban una solución de mercurio, conocida como nitrato de mercurio. Los vapores de este químico llenaban los pequeños talleres día tras día, año tras año. Lo que nadie sabía entonces era que estaban exponiéndose a un veneno mortal. La exposición prolongada al mercurio comenzaba a afectar sus sistemas nerviosos. Los sombrereros empezaban a sufrir temblores incontrolables, conocidos como el temblor del sombrerero. Luego venían los cambios de personalidad, la irritabilidad, la depresión y los episodios de confusión mental. Es fascinante pero trágico cómo estos síntomas se volvieron tan comunes en el oficio que la gente comenzó a asociar la locura con la profesión. De ahí nació la famosa frase, loco como un sombrerero, que Lewis Carroll inmortalizaría más tarde en su obra maestra literaria. Los talleres eran verdaderos centros de creatividad y artesanía. Imaginen las estanterías llenas de moldes de madera, las mesas de trabajo cubiertas de herramientas especializadas, y el vapor ascendiendo mientras los maestros sombrereros daban vida a sus creaciones. Cada sombrero podía tardar semanas en completarse, requiriendo una precisión y dedicación extraordinarias. Lo más sorprendente es que esta práctica continuó hasta bien entrado el siglo XX. No fue hasta 1941 cuando se prohibió finalmente el uso del mercurio en la fabricación de sombreros en Estados Unidos. En algunos países, la prohibición llegó incluso más tarde. Hoy en día, los pocos artesanos que mantienen vivo este oficio utilizan métodos seguros para crear sus obras maestras. Han conservado la belleza y la elegancia del arte tradicional, pero han dejado atrás los peligrosos procesos químicos que tanto daño causaron. Esta historia nos recuerda la importancia de la seguridad laboral y cómo, a veces, las prácticas que parecen inofensivas pueden ocultar graves peligros. También nos muestra cómo las expresiones que usamos cotidianamente pueden tener orígenes históricos fascinantes y, en ocasiones, bastante oscuros. Si te ha gustado esta historia sobre los sombrereros y quieres seguir descubriendo más secretos históricos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Continuamos. Otro antiguo oficio ya desaparecido es el lechero. ¿Te imaginas despertar cada mañana y encontrar botellas de leche fresca en la puerta de tu casa? Así era la vida antes de los supermercados y los refrigeradores modernos. En aquellos tiempos, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo y la ciudad dormía, los lecheros comenzaban su jornada. Salían de madrugada, mucho antes del primer rayo de sol, cargando sus carretas con jarras de vidrio llenas de leche recién ordeñada. Cada lechero tenía su ruta establecida, tan conocida por los vecinos como las calles de su propio barrio. Era un ritual diario, las familias dejaban sus botellas vacías en el portal,
junto con notas especificando cuánta leche necesitarían para el día siguiente. La puntualidad era esencial. Los lecheros debían asegurarse de que cada hogar tuviera su leche fresca antes de que las familias se levantaran para desayunar. El tintineo de las botellas de vidrio se convirtió en la melodía característica del amanecer, un sonido que anunciaba el inicio de un nuevo día. ¿Sabías que en 1930, más del 70% de las familias recibían su leche a domicilio? Los lecheros no solo entregaban un producto, sino que formaban parte fundamental del tejido social de la comunidad. Conocían a cada familia por su nombre, sabían sus costumbres y hasta cuidaban de los ancianos que vivían solos, alertando si algo parecía fuera de lo normal. El sistema era sorprendentemente eficiente para su época. Las botellas vacías se recogían, se lavaban meticulosamente y se reutilizaban, creando un ciclo sostenible mucho antes de que el reciclaje se convirtiera en tendencia. Los carros de los lecheros, inicialmente tirados por caballos y posteriormente motorizados, eran un símbolo de confianza y regularidad. La llegada de los supermercados y la generalización de los refrigeradores domésticos en los años 50 marcó el principio del fin para este oficio. Las grandes cadenas de distribución, con sus camiones refrigerados y su capacidad para almacenar grandes cantidades de productos lácteos, fueron desplazando gradualmente a los lecheros tradicionales. Pero su legado perdura en la memoria colectiva. Fueron los pioneros del servicio a domicilio, estableciendo estándares de calidad y atención personalizada que hoy en día intentan replicar las empresas modernas de delivery. Este oficio nos recuerda una época en que el ritmo de vida era diferente, cuando la confianza y el trato personal eran la base del comercio local. Una época en que el lechero no era solo un proveedor, sino un vecino más, un rostro familiar que formaba parte de la rutina diaria de miles de hogares. Si te ha gustado conocer más sobre esta fascinante profesión del pasado, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir descubriendo más historias sobre oficios tradicionales que han marcado nuestra historia. Nuestro último y curioso oficio es el despertador profesional. ¿Te imaginas que alguien se ganara la vida despertando a otras personas? Pues así fue durante muchos años. En una época donde los relojes personales eran un lujo que pocos podían permitirse, surgió esta peculiar profesión. Estos trabajadores, conocidos como knocker-uppers en Inglaterra o simplemente despertadores en otros países, comenzaron su labor durante la Revolución Industrial, principalmente entre 1850 y 1950. Cada mañana, estos profesionales recorrían las calles de las ciudades industriales con largas varas de bambú o caña, algunas podían medir hasta 2 metros de longitud. Su misión era simple pero crucial: despertar a tiempo a los trabajadores de las fábricas golpeando suavemente sus ventanas. ¿Y sabes cuánto cobraban por este servicio? Apenas unos pocos peniques a la semana, pero considerando que atendían a decenas de clientes, lograban ganar lo suficiente para vivir. Lo más interesante es que raramente fallaban en su trabajo, pues de ello dependía el sustento de muchas familias. Algunos despertadores profesionales desarrollaron métodos únicos y creativos. Por ejemplo, en algunas regiones utilizaban guisantes secos o granos de arroz que lanzaban a las ventanas, una técnica más silenciosa que no molestaba a los vecinos que aún dormían. Otros usaban pequeñas cerbatanas con papeles enrollados. Lo más curioso es que estos profesionales necesitaban a alguien que los despertara a ellos mismos. Así es, los despertadores tenían sus propios despertadores. Formaban una red de profesionales que se ayudaban mutuamente para comenzar su jornada antes del amanecer. Las mujeres también jugaron un papel importante en este oficio. Muchas viudas encontraron en esta profesión una forma digna de ganarse la vida, y eran especialmente apreciadas por su puntualidad y dedicación. Se les conocía como knock-knock women en algunas zonas de Inglaterra. Esta profesión sobrevivió incluso después de que los relojes despertadores mecánicos se volvieran más accesibles. ¿Por qué? Porque la gente confiaba más en el factor humano. Después de todo, un reloj mecánico podía fallar, pero el despertador profesional nunca llegaba tarde. La decadencia de este oficio llegó gradualmente con la popularización de los relojes de pulsera económicos y la mejora en las condiciones laborales. Para 1970, prácticamente había desaparecido, quedando solo como un fascinante recuerdo de tiempos pasados. Hoy en día, mientras configuramos las alarmas en nuestros teléfonos inteligentes, resulta casi increíble pensar que hace no tanto tiempo, existían personas dedicadas profesionalmente a asegurarse de que otros se levantaran a tiempo. Esperamos que hayas disfrutado este viaje conociendo viejos oficios que ya no están. No olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo aventuras y conocimiento juntos. Hasta la próxima.